¿Qué tal, Jacobs? Bienvenidos a más del Jacob, donde nos explican prácticamente cómo fue esta maniobra tan más espectacular acerca de la Comisión Federal de Electricidad, ya que nos quedamos sin luz. Todo gracias al neoliberalismo, a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón, que se dedicaron a entregarle pues prácticamente el servicio de la luz del negocio a los extranjeros. Y yo me imagino que también tienen que ver algo a sus intereses, porque si no, pues cómo la entregarían. Me imagino que ha de llevar un moche, Peña y Borolas. Vamos a lo que dicen y ahorita comentamos. Y como en el cuadrado verde, en el rectángulo, vemos el área de afectación, leyéndola de izquierda a derecha, vemos previo a la falla de las 6:19 de la mañana que ya comentaron, cómo estaba el sistema eléctrico nacional al 100% de su capacidad, al 100% de sus clientes. A esa hora tuvimos un bajón ahí adelante con la lámina. El día 15 de febrero, cuando perdimos 326,000 usuarios en Nuevo León, fue el primer indicio del problema. Adelante. Todo lo verde quiere decir que estaba energizado. Luego perdimos Tamaulipas y Chihuahua con 4.8 millones de usuarios. Eso fue a las 7:25. En la siguiente lámina vemos cómo restablecimos para las 4:30 de la tarde. Habíamos restablecido parte casi completa de Tamaulipas y de Nuevo León. El color amarillo quiere decir que en las entidades no había afectaciones mayores al 15%. Y vemos ahí que en el rectángulo lo que va cubierto de rojo es, en la parte de abajo de lo rojo viene el porcentaje de afectación, que nunca rebasó el 10%, lo verde es que todos teníamos servicio. Adelante. Al mismo día, a las 5 de la tarde, el SENACE instruyó tiro de carga para llegar a tener ahí en promedio 4.3 millones de usuarios. El área verde igual nunca rebasó el 10%, el 15% de las entidades en interrupción. Interrupciones roladas, ¿qué quiere decir eso? Que vamos tirando 15, 20 minutos de carga rolada en diferentes entidades, privilegiando que nunca se queden sin servicio hospitales, comunicaciones, sistemas de agua potable. Eso se puede hacer gracias a un gran sistema muy robusto de automatismo y telecontrol que permite armar bloques e ir rolando con ellos de manera automática sin requerir prácticamente la decisión de nadie. Y en ese momento llegamos a las 10 de la noche con prácticamente nada más al orden de 1 millón de clientes en la noche del día 16. Adelante. Para que en la mañana de ese mismo día tuviéramos ya nada más al orden de prácticamente 90,000 clientes el día de ayer, el día 17, básicamente en Chihuahua y en Tamaulipas. Tamaulipas por las bajas temperaturas, Chihuahua porque fue el área donde tardamos más en llegar con los enlaces del noroeste, del centro, de Mazatlán, inclusive subimos energía para el lado de Chihuahua. A las 2 de la tarde del mismo día ya teníamos restablecido al 100%, aclarando que había algunos acuerdos ahí con grandes consumidores que por cierto son autoabastecedores, quiere decir que ellos generan su misma electricidad y no estaban generando, entonces ahí acordamos con ellos restablecerles y que utilizaran solamente energía para mantener sus hornos, sus temperaturas de procesos esenciales y de esa manera poder mantenerlos en operación. Adelante. El día 17 de febrero anoche, a las 20 horas, el SENACE instruyó de nuevo un tiro de carga, ya no hay rojos, básicamente amarillos, que comentaba son cortes rotatorios que llevaban como finalidad única la salida de las solares en el país. En el país durante los días hemos traído al orden de 4,300 megawatts, que a las 5 o 6 de la tarde pues ya no hay sol, dejan de generar y eso obliga a que el sistema eléctrico tienda a estabilizarse por la propia compensación de una energía intermitente que sale no súbitamente, sino sale en diferentes tiempos. Entonces el sistema hay que compensarlo, hay que regularlo para tener la seguridad de que la regulación del voltaje y la frecuencia sean correctas. Adelante. Ayer mismo, ese evento que comento, a las 21 horas se restableció. Después ya no viene la presentación a las 10 de la noche, tuvimos que tirar 90,000 clientes en Chihuahua por una falla momentánea de una central de generación y al momento estamos con el 100% de servicio en todo el país, señor presidente. Sería la presentación. Muchas gracias, señores. De manera rápida, ¿cuál fue el origen de todo este problema? Le damos por favor a la siguiente.
Primero, los antecedentes. ¿Por qué es una hazaña lo que se ha hecho en estos pocos días? Porque la generación hoy en México, la generación de electricidad depende fundamentalmente del gas natural. Hoy el 64% de la generación en México se hace con gas natural, a diferencia de los Estados Unidos, que es el 38%, de Japón, que es el 21%, de China, que es el 8%. Tanto la CFE como México, por decisiones de las administraciones pasadas, hicieron o generaron una dependencia del gas natural, porque hicieron una conversión tecnológica de muchas de nuestras plantas de generación, pero además ese gas natural no vinculado al que se producía en el país, porque se abandonó la industria petrolera nacional, sino al gas natural que se importaba desde Texas. Entonces, y aquí es donde va a venir el problema, y aquí es donde viene también la hazaña de la Comisión Federal de Electricidad, de cómo darle la vuelta a esta dependencia en pocos días. Le damos a la siguiente, por favor. Otro antecedente, porque también se ha preguntado mucho, bueno, ¿por qué se sigue dependiendo del gas natural? ¿Por qué seguimos nosotros contratando ese gas natural desde Texas? Los contratos se hicieron durante las últimas dos administraciones, las precedentes a nosotros, de una red de gasoductos privada, no es una red de gasoductos que sea propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. Los contratos en Estados Unidos son 18 contratos de transporte, 24 en México. Los contratos de suministro de gas en los Estados Unidos son 24. En promedio los contratos duran entre 15 y 25 años. ¿De cuánto es el monto, el compromiso de pago para la Comisión Federal de Electricidad que tenemos nosotros cada año? En el caso del transporte, de 60,000 millones de pesos, en lo que es el suministro de gas, es decir, lo que llaman molécula, en promedio 75,000 millones de pesos. Para que la gente tenga una idea, entre los dos, que son 135,000 millones de pesos, pues estamos hablando que eso es más que el presupuesto de un estado de la República. Si ustedes ven el presupuesto de Tlaxcala, de Puebla, de Colima, seguramente esto es mucho más que el presupuesto de un estado. ¿Qué contrató la CFE? Pues la CFE contrató entonces a 25 años, y esto es importantísimo, una capacidad de 30,173 millones de pies cúbicos diarios. Es una de las medidas, digamos, que se utilizan para el gas natural. ¿Cuál es la necesidad hoy de la CFE? 2,337, o sea, imagínense, se contrató más, o sea, lo que estamos usando hoy no es ni el 10% de lo que contrataron las dos administraciones pasadas. Y ese es algo con lo que la Comisión Federal de Electricidad actual, cuando llegamos nosotros, pues está cargando. Por eso se hizo también renegociación de ciertos contratos que eran lesivos para la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuánto sería la necesidad para 2024? Pues 6,000 millones de pies cúbicos diarios. ¿Qué ha hecho esta presente administración? Pues vender transporte de gas, vender gas en los Estados Unidos, en México, a fin de tratar de optimizar todo eso que nos dejaron las administraciones pasadas. Le damos a la siguiente, por favor. ¿Qué sucedió en estos días? Bueno, lo que sucede es que la demanda de gas natural en los Estados Unidos, que si bien tiene altibajos, realmente presenta un pico importante a partir del 7-8 de febrero, cuando empieza toda esta onda helada, es decir, estos cambios drásticos de temperatura, pues se eleva fundamentalmente el consumo residencial comercial de gas natural en los Estados Unidos, se eleva también el de la generación de electricidad, permanece muy constante el de la industria en los Estados Unidos, es decir, quien aumenta o quien dirige el aumento de lo que sería la demanda de gas natural, pues son el consumo de los hogares, precisamente por los fríos. Sí, la calefacción en los hogares, la calefacción en los, digamos, en los centros comerciales, en los lugares o establecimientos en los Estados Unidos. ¿De qué tamaño, de qué monto estamos hablando? Pues más o menos lo que consume México, el doble. En unos cuantos días, en 4 o 5 días, la demanda de gas natural en los Estados Unidos. Le damos a la siguiente, por favor. Pero además de esa demanda, creció también la demanda de electricidad. Y aparejada la demanda de electricidad, hubo fuentes de generación que se cayeron. Todas las renovables en los Estados Unidos se cayeron, por lo menos en el caso de Texas, que es la principal fuente de suministro nuestra de gas natural. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que hay una presión muy fuerte en términos del gas natural porque se demanda por parte de los hogares, pero también la industria eléctrica demanda porque se cayeron las renovables. Las renovables están aquí abajo, toda esta zona. Entonces se cae la eólica, que es la roja,
¿no? Se cae la solar y entonces y viene entonces la disputa en los Estados Unidos, en el Texas, que es un estado petrolero, gasero por excelencia, por dónde se va a ir el gas natural y comienza la especulación. Le damos a la siguiente. ¿Qué tenemos entonces nosotros? Vamos monitoreando lo que está ocurriendo con estos mercados. El día 12 de febrero, que es el viernes pasado, se presentan los siguientes eventos, que es lo que da lugar a que la Comisión Federal de Electricidad, el SENACE, el sector energético en general del país, haga una planeación de lo que va a ocurrir posteriormente. Entonces, la demanda total de Estados Unidos, ya dijimos, aumenta, sin precedentes. Pero además, comienza algo que no se estaba dando, que es el congelamiento de la infraestructura de lo que sería el gas natural, es decir, ductos, yacimientos. La producción de gas se cae significativamente en Texas, en los Estados Unidos. El precio del gas natural ese viernes en la noche y lo que se vendería para el otro día ya está en $100 por MBTU, una de las unidades también, digamos, caloríficas para vender gas. ¿Por qué es importante? Pues porque estaba en 3, estaba en 4, se disparó más del 5,000%, y luego va a haber un disparo todavía mucho mayor. Casi el día de ayer, por ejemplo, uno de los índices estuvo en 350. ¿Qué hace el gobernador de Texas? Pues entonces declara el estado de emergencia. CF Energía informa a la Dirección General de esta situación y, como ya lo comentó el director general, se solicita al SENACE, que es quien coordina a todo el mercado eléctrico, a que se declare el estado de emergencia, el cual se declara el día sábado. Le damos a la siguiente, por favor. Lo vamos a ir pasando rápido, pero van a ir viendo cómo se van dando afectaciones en los ductos de gas. Este es el del 12 de febrero. Entonces, el 12 de febrero no había cortes de suministro de gas todavía. Ya empezábamos a ver la especulación en los precios, precisamente porque empezaba el crecimiento incesante de la demanda, la caída en la producción y además empezaban a cerrarse ya por congelamiento algunos de los ductos, pero todavía los que suministraban a México no se cerraban. Le damos a la siguiente. Pues regrésale un tantito nada más para una cosa. ¿Qué hicimos nosotros? Como ya sabíamos desde el viernes que esto podía provocar cortes, desde ese mismo viernes, CF Energía y la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad toman la decisión de empezar a comprar barcos, gas natural licuado, desde ese viernes. Barcos que van a llegar hoy en la tarde, entre hoy en la tarde y mañana en la mañana. Un barco en Manzanillo y otro barco en Altamira. Es decir, como respuesta inmediata, rápida a esta situación de crisis. Le damos a la siguiente. Día sábado. El día sábado, como decimos, el SENACE declara el estado de emergencia. Todavía no hay cortes de gas, por eso no se presentaron ningún corte de electricidad el sábado. Y tenemos entonces un aumento en los precios ya significativo, 180 para uno de los índices, pero ese que dice Guanoc es el que va hacia el centro norte de los Estados Unidos y comienza una especulación sin precedente en los precios del gas de más del 10,000%. Le damos a la siguiente. El domingo 14, ya el domingo 14 en la noche empiezan los cortes de suministro y esos cortes empiezan precisamente ya en la noche. Por eso a las 6 de la mañana del día lunes ya hay cortes de electricidad. Acuérdense, tenemos una dependencia fundamental de lo que sería el gas natural. Entonces, ¿qué se hizo? Se compraron barcos de gas natural para que entren por los puertos, pero al mismo tiempo se buscó la sustitución del gas natural por otros combustibles y las plantas duales de la Comisión Federal de Electricidad, cosa que no tienen las empresas privadas, pero sí tiene la Comisión Federal de Electricidad. Entonces garantizamos el suministro desde el viernes hasta el domingo y estábamos en inventarios entre el 90 y el 96%. A la siguiente, por favor. Ya para el lunes 15 de febrero ya tenemos una afectación significativa en lo que es el suministro de gas natural. Todos esos que están en rojo ya tienen problemas de entrada. Algunos, las afectaciones eran al 100%. La zona más afectada fue esta de el Pacífico Norte. Ese es donde prácticamente los ductos estaban congelados, no pasaba gas, no había manera, digamos, de que tuviéramos gas en esa zona. Algunos han dicho que por qué no contratamos coberturas.
o no teníamos nosotros almacenamiento. Si el problema no era ese, el problema es que no pasaba el gas porque estaban congelados los ductos. Y eso dio lugar a una afectación sin precedentes en centrales de generación y obviamente eso generó pues picos, no es decir, picos de demanda que no tenían un contrapeso con la oferta de electricidad. Le damos a la siguiente, por favor. Este ya es el martes. La afectación el día de ayer fue todavía mayor, pero la respuesta que tuvo la Comisión Federal de Electricidad, como ya lo dijeron nuestros compañeros, fue extraordinaria en el sentido de que toda esa afectación fue sustituida en buena medida por otras plantas que no habían sido tomadas en cuenta en el despacho, precisamente por los criterios discriminatorios del despacho que dejó la reforma energética. La siguiente, por favor. Esta es la del miércoles 17 de febrero. El corte de suministro ya está en 45%, pero vean los índices. La especulación está todo lo que da. El índice de ONE, que estaba en 350, ya está casi en $1,000 por MBTU. Le damos a la siguiente, por favor. Ya sería lo que está sucediendo hoy. Vamos a esperar cuáles serían las afectaciones para el día de hoy, pero entre hoy en la tarde y mañana en la mañana estarían desembarcando 2 buques. Tuvimos un acuerdo con una empresa privada con la que tenemos convenio en Altamira para que desde el día de ayer empezara a suministrarse gas natural licuado en la zona de Manzanillo y en la zona de Altamira. Son todos estos suministradores y transportistas los que nos informaron de cortes constantes, y los cortes no son planificados. De repente, 5 minutos antes nos dicen se va a cortar el suministro, en ese momento se informa al SENACE y SENACE tiene que meter otro tipo de plantas para que no exista el problema de la carga. Le damos a la siguiente. Entonces, conclusión, pues resultado de la reforma energética, además hay unas cosas adicionales, resultado de la reforma energética, CFE no puede invertir en almacenamiento, sí lo puede contratar. ¿Cómo usamos hoy los almacenamientos? Pues tenemos las terminales de Manzanillo y Altamira, tenemos estacionamiento en ductos, pero no se podían utilizar. Tenemos un ducto acá, que es el ducto de Carso, el Samalayuca-Sázabe, que pasa por Chihuahua y el estado de Sonora. Pues ese ducto está lleno ahorita. Tiene 472 millones de pies cúbicos diarios. La empresa lo puso a disposición de CFE, no se puede usar, porque como no hay arriba gas, no hay presión que lo pueda mover, entonces está estacionado. Entonces, los ductos los utilizamos muchas veces porque tenemos gran capacidad como almacenamiento, ¿no? Le damos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué aprendizaje también hay en este episodio? Pues nos muestra la vulnerabilidad que hay de depender, en este caso, del gas de una sola fuente, de que requerimos, obviamente, por seguridad y soberanía energética, y es lo que está haciendo el gobierno de México con la dirección del presidente de la República, pues fortalecer a las empresas del Estado y dar las gracias, porque eso, si no hubiera sido también con el apoyo de Petróleos Mexicanos, no hubiéramos podido tener el día domingo garantizado con otros combustibles, pues el almacenamiento para que el día lunes muchas de las plantas funcionaran con otros combustibles. Gracias, señor presidente. Pues así fue tal cual como fue pues prácticamente la maniobra que hizo en la Comisión Federal de nuestro presidente Manuel López Obrador. Por esto es que tenemos que ser autosuficientes para que no pase esto. Tenemos la materia suficiente para crear nuestra propia electricidad, para ser claramente autosuficientes de la Comisión Federal de Electricidad. Para eso es la reforma de nuestro presidente AMLO, para poder dar abastecimiento sin ningún problema y más que nada no depender de nadie, porque imagínense donde Estados Unidos nos quita la energía, como la luz o como las gasolinas. Sí, podríamos acudir a otros países, como por ejemplo Rusia, pero pues esa prácticamente no sería la idea. Así que pues sería bueno de una manera ya consecutiva ser autosuficientes. Bueno amigos, amigas, eso es todo por el video. Si les gustó este video, suscríbete, dale like si te gustó el video, dislike si no te gustó el video. Te invito a ver nuestro próximo video y no se te olvide compartir para que más personas lo puedan ver y comentar para saber qué es lo que piensas. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Suscríbanse y comenten.